mesas de diálogos. Por supuesto. Hay instancias que se están cumpliendo, también en estas áreas de negociación. Obviamente uno tiene que poner todas las variables sobre la mesa, ¿sí? Un contexto de crisis también en la República Argentina. A ver, doctor Villalba, ¿cómo le va? Carla Esvica, Lucas Venega, Enzo Porter lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día Carla, buen día Lucas, es que hubo un inconveniente con la comunicación. No se preocupe, sí, suele ser así. Muchísimas gracias por la comunicación. Sí, bueno, uno trata de poner todas las cartas sobre la mesa. Sabemos que hay avances y también hay cosas que solucionar, y esas cosas que hay que solucionar a veces no caen bien en ciertos sectores. Sabemos que hay conflictos y hay ciertos sectores que están muy disgustados en el ámbito de la salud pública en el interior de la provincia de Misiones. ¿Cómo lo analizan desde su cartera? ¿Qué medidas se están tomando para generar estas instancias de diálogo? Sí, nosotros sabemos que hay muchas aristas, muchas distintas facetas que atender en esto de estar lo más cerca posible del trabajador de la salud, y obviamente no tiene que ver solamente con cuestiones salariales, sino también con algunas condiciones de trabajo que vamos en el recorrido provincial, tanto yo como mis colaboradores vamos tratando de solucionar. La verdad es que tenemos una mesa de diálogo muy abierta. Nosotros siempre hemos no solamente recibido acá en el Ministerio, sino también hemos sido convocados por los distintos gremios, a veces también por trabajadores autoconvocados, y siempre estuvimos abiertos al diálogo y tratando de solucionar dentro de la responsabilidad que caracteriza a este gobierno en no comprometer cuestiones que no se pueden cumplir con posterioridad. Y creo que en muchos espacios de la carrera sanitaria se ha cumplido con los trabajadores. Repito, teniendo en cuenta algo que usted también mencionó, que es el momento del contexto nacional. La provincia no está para una situación muy compleja. El recurso humano en cuestiones que hacen al apoyo nacional ha perdido un poco de terreno. El financiamiento de la nación en este rubro seguramente recién va a comenzar a solventarse algo más a partir de esta nueva reestructuración del programa de médicos comunitarios que está teniendo la nación y que se va a poner en marcha en estos días en la provincia. Así que también tenemos que evaluar esta situación, cómo van a ser los desembolsos. Es toda una reingeniería que se está haciendo de estos recursos y de los profesionales y los no profesionales que van a ser contratados o becados por estos nuevos sistemas. Así que son todas cuestiones que tenemos que atender, y repito, siempre hemos estado abiertos al diálogo, hemos recibido a todos los gremios, a todos sus representantes, hemos ido también a atender el terreno muchas situaciones de vulnerabilidad laboral y repito, bueno, se han dado situaciones de conflicto que siempre se han resuelto de la mejor manera. Mucho se habla de las contrataciones en los parques de la salud en diferentes regiones. Para aclarar un poco a la gente cómo se dan y cuáles son, obviamente cuáles son las variables y lo que analizan desde el Ministerio para llevarlas de determinadas maneras. Bueno, las contrataciones del Parque de la Salud son contrataciones similares a las del Ministerio de Salud, todas con relación de dependencia. Por eso muchas veces cuando por ahí escucho hablar de que las contrataciones del Parque de la Salud son irregulares o son precarias, habla plenamente de un desconocimiento total de cuál es la situación contractual que tienen los trabajadores. Nosotros tenemos un convenio de reciprocidad con el Parque de la Salud como ente autárquico, en el cual tanto hay trabajadores del Ministerio de Salud Pública trabajando en el hospital, como hay trabajadores contratados por el Parque de la Salud trabajando para salud pública, y se rigen bajo las mismas normativas, así que no hay precariedad en las contrataciones del Parque de la Salud, lejos está de presentarse una situación de precariedad. Obviamente que hay un límite, estamos limitados en las plantas tanto permanentes como temporarias, por esta situación que le decía de tener una responsabilidad en cuanto al cumplimiento que podemos tener después con los trabajadores. Así que
en algunos espacios donde tenemos recurso humano que es muy limitado en cuanto a la cantidad. Estoy hablando de los médicos, por ejemplo, en la zona centro Paraná o en la zona noreste de la provincia hay muy pocos médicos por 1000 habitantes, tanto para esos lugares obviamente están abiertos los cupos y tenemos el total respaldo del gobernador y del vicegobernador y el presidente de la Cámara en cuanto a la contratación de los médicos y enfermeros para esas zonas sanitarias, pero no siempre podemos conseguir a los profesionales que vayan a radicarse en esos lugares, por más que también sabemos que los intendentes siempre colaboran y obviamente incluso hasta vivienda muchas veces se consigue para poder radicar a los profesionales en esa zona. La verdad que no es para nada fácil. El recurso humano médico y de enfermería en el interior más profundo del país, no estoy hablando solamente de Misiones, es escaso, es un problema que tenemos que definir entre todos los ministros del país y la nación, y la verdad es que se nos complica a veces, y sobre todo, bueno, si en el medio ponemos esta situación coyuntural que es la discusión salarial y de condiciones de trabajo, pero bueno, estamos, repito, no es un problema que lo va a solucionar una sola persona, es algo que tenemos que atender entre todos. Mientras tanto, buscamos la solución, hay alguien a quien nos debemos, que es el enfermo, que es el paciente y su familia, que no debemos desatender. Esto es algo que siempre trato de poner en la mesa de negociación. Porque la verdad es que uno fue paciente, ha tenido también familiares y obviamente desde el hecho de que nos hizo estudiar una ciencia de la salud y el hecho de que son ciencias habitualmente muy solidarias y que atienden a situaciones de mucha vulnerabilidad, tratamos de negociar y de atender al trabajador en todo lo que necesita, pero en el mientras tanto tratamos también de que la gente sea atendida. ¿Cuáles son las variables que se empiezan a tener en cuenta? No sé, me imagino un 10 de diciembre, un cierre de ciclo, y uno pone en la balanza el trabajo. ¿Cuáles son esas certezas con las cuales usted se queda tranquilo y cuáles son esas cosas por hacer a futuro que todavía están en el tintero? Bueno, la salud es un camino siempre inconcluso, donde uno va dando solución a algún tipo de necesidad, ya surgen algunas otras demandas, y está bien que así sea, para eso estamos, para atender lo que la gente necesita y lo que la gente requiere. Así que en el balance de cada proceso siempre uno va a tener debe y haber seguramente, y entre las deudas pendientes siempre van a ir surgiendo algunas cosas de acuerdo a la necesidad de cada persona. Esto es, donde va a haber algún enfermo, siempre va a haber seguramente alguna cuestión que atendamos y que resolvamos, pero también va a haber alguna situación familiar que nos demande algún otro tipo de participación en la salud. Nosotros, en particular, estamos satisfechos con los números de gestión logrados en estos años. No es un logro de esta gestión, sino es un logro de este gobierno, de esta continuidad política sanitaria que viene teniendo la Renovación desde hace ya más de 12 años, desde que la ley sanitaria se ha promulgado en el año 2007. Una muestra de ello es ahora el giro ya de la próxima del proyecto de ley de presupuesto que el gobernador mandó ayer a la Cámara de Representantes, donde la salud tiene una participación del 16.2% de la torta presupuestaria total de la provincia, lo cual también es un hito histórico. Nunca hemos llegado a esa participación, con casi un 60% de participación de las áreas sociales. Eso también habla a las claras de una voluntad política. No hay otra forma de una voluntad política que con la asignación de recursos. Por eso creemos que si hemos logrado mantenernos al tope de la agenda como estandarte político, no depende de una gestión en particular, sino depende de un concepto político y social que justamente tiene la conducción del partido y tiene el gobernador de la provincia.
Ujú. Yo insisto en esto, uno puede encontrar a veces ciertas falencias, pero siempre que se construya desde el diálogo y el respeto, todo proceso de crisis se sale desde ese lugar, ¿no? Desde la construcción en conjunto. Soy muy respetuosa de ese tipo de posturas, ¿no? Nosotros en Argentina podemos decir que tenemos un sistema de salud gratuito, eso nos enorgullece. No nos podemos quejar, jamás podríamos quejarnos de poder ir a un hospital y tener una atención gratuita. Eso sí, también tenemos que recargarlo. Y hay otra cosa que... Sí, perdón, disculpe. No, y hay otra cosa que creo que también que está muy relegada, que por el país central, por Buenos Aires, sobre todo por las carteras ministeriales en el ámbito nacional. Misiones tiene una particularidad que es una provincia netamente de frontera. Nosotros tenemos una zona de hibridación, como lo llaman en salud pública, de esas ciudades gemelas, donde tenemos que atender a vecinos, a hermanos del vecino país. Entonces son como particularidades diferentes, que jugamos con otras reglas del juego. Sí, Misiones tiene más del 90% de sus límites hacia el exterior del país. Obviamente que esta situación de asimetría que se dan muchas veces en los ámbitos económicos, también se dan en los ámbitos sociales, y obviamente debemos tener la precaución y la prevención de trabajar en situaciones que tienen que ver con la urgencia sanitaria, con la emergencia sanitaria, y a veces también, por qué no decirlo, con las cuestiones de alta complejidad, atendiendo a mucha gente que vive en Paraguay o en Brasil. La situación en nuestra provincia en particular con respecto a la atención de extranjeros es algo mentirosa en cuanto al termómetro social. Muchas veces la gente se queja porque se atienden a muchos extranjeros y en realidad son personas que tienen los derechos ya adquiridos por tener la ciudadanía argentina, y también muchos argentinos que viven en Paraguay o en Brasil y que se pasan para tener su atención médica, pero que están viviendo en otro país. Y como todos tienen sus derechos constitucionales. Tal cual. La Constitución rece que la salud es un derecho para todos los que habitan en el pueblo argentino y para los que circulen también. Nosotros tendremos que atender a eso, más allá de que tenemos herramientas jurídicas que nos permiten por ahí un sistema de recupero solidario para los distintos hospitales, los distintos sectores sanitarios en toda la provincia. También tenemos que mencionar la atención a los hermanos correntinos en la zona norte, que obviamente también recurren a nosotros con una cercanía geográfica. Claro. Igual a mí, como diría, mi creo humanista me permite creer que todo aquel que lo necesite y venga acá tiene derecho a utilizar el sistema. A mí particularmente no me molesta en ese sentido. Sí, nosotros atendemos a toda la gente que lo necesita. La prioridad siempre es la salud, después se verá cómo se financia, pero la urgencia, la emergencia siempre ha sido la prioridad para nuestro sistema sanitario. Volviendo al conflicto, como para finalizar, ¿hay reuniones previstas a futuro con el correr de los días en estas semanas? Sí, la semana que viene, dependiendo de la agenda, tenemos prevista una reunión con algunas personas que han estado en protesta por el ámbito de la salud mental. Estamos también bajo una conciliación obligatoria en algunos puntos de la provincia y bueno, vemos cómo vamos a salir, cómo vamos evolucionando. Esto es muy dinámico. Hemos podido lograr que por ahí pasen cambio de autoridades en algunos gremios hasta reiniciar después las conversaciones. Hemos podido también concertar una reunión con esta gente de salud mental, como le decía, para escuchar un poco sus inquietudes, para explicarles de dónde venimos en este aspecto por un financiamiento nacional que ha desaparecido y hacia dónde pretendemos ir. Así que suponemos que después de las reuniones de la semana que viene vamos a tener el panorama un poquito más claro. Perfecto, ministro, le agradecemos mucho la comunicación telefónica, ¿sí? Gracias a ustedes. Hasta luego.